Un millonario arrogante contrata a una camarera gorda para un evento de lujo, solo para humillarla ante los invitados. Pero cuando ella toma el micrófono y revela su verdadera identidad, la fiesta se transforma en un espectáculo de vergüenza para él. Julián Martínez se encontraba en la majestuosa escalera de mármol de su mansión, observando a la multitud de trabajadores que transformaban el espacio para lo que, sin duda, sería el evento más comentado de la temporada. Candelabros de cristal relucían sobre su cabeza, atrapando los últimos rayos del sol que entraban a raudales por las enormes ventanas. Rosas blancas, por valor de $15,000, decoraban cada rincón, mezclándose su sutil fragancia con el olor a pintura fresca en las paredes recién renovadas. Todo tiene que estar perfecto, murmuró Julián para sí, mientras su asistente personal, Marcos, apuntaba algo en su tablet. A sus 42 años, Julián había construido su imperio tecnológico desde cero, o al menos esa era la historia que se contaba. La verdad, de que las conexiones de su padre le habían abierto todas las puertas, no formaba parte de la narrativa oficial. El celular de Julián vibró. Otra celebridad confirmando asistencia. Sonrió, imaginando las noticias del día siguiente. La lista de invitados incluía 3 ganadores del Oscar, varios multimillonarios del sector tecnológico y al menos un miembro de la realeza europea. No era simplemente una fiesta, era una declaración. Señor, el equipo de catering llegó para la última revisión, anunció Marcos, señalando el comedor, donde el personal uniformado esperaba con atención. Julián asintió y bajó la escalera, rozando con sus dedos la barandilla. El encargado del equipo, un hombre nervioso con la frente perlada de sudor, se adelantó. Señor Martínez, es un honor servir en su evento. Le aseguro que mi equipo es el mejor del negocio. Sin prestarle mucha atención, Julián recorrió la fila de meseros, examinándolos como quien inspecciona productos en una línea de montaje. Eran jóvenes, atractivos y perfectamente arreglados, justo como él había pedido, hasta que llegó a ella. Al final de la fila estaba una mujer que no encajaba del todo. No era robusta, pero su figura era algo más rellenita que la de los demás. Su uniforme, aunque impecable, no tenía ese ajuste a medida de sus compañeros. Se notaba nerviosa, pero decidida, y tenía la mirada fija en algún punto detrás de Julián. ¿Quién contrató a esta?, preguntó Julián sin bajar la voz. El encargado se apresuró, sonrojándose. Señor, ella es Ana, es nueva. La recomendaron mucho por su atención al detalle y... ¿Y qué? ¿Pensó que yo no iba a darme cuenta?, interrumpió Julián, mirando a la mujer como si fuese un rompecabezas por resolver. Marcos intervino. Señor, hubo una cancelación de última hora. Ana estaba disponible y necesitaba el trabajo. La agencia nos aseguró que es excelente. Julián giró lentamente hacia Marcos y esbozó una sonrisa lenta y cruel. ¿Necesitaba el trabajo, dices?, volvió su mirada a la mujer. Pues bien, Ana, parece que hoy te ha tocado la buena suerte. Algo en ella le molestaba. Tal vez era la forma en que no parecía tener miedo, o cómo lo miraba directamente, a diferencia de los demás que siempre apartaban la vista. Julián había aprendido desde chico que el dinero le daba poder. Poder para premiar, pero aún más, poder para castigar. Las personas que necesitaban dinero eran las más fáciles de controlar, de manipular, de recordar su lugar en el mundo. Manténganla al fondo. No quiero que los invitados se distraigan, ordenó a los encargados, quienes asintieron aliviados. Mientras Julián se alejaba, escuchó a Marcos disculpándose con el personal, siempre tratando de arreglar lo que él dejaba para atrás. Era parte de lo que hacía funcionar también su sistema. Más tarde, mientras se arreglaba para la noche y elegía unos gemelos de diamantes para su smoking a medida, Julián no podía dejar de pensar en la mesera. Había algo en sus ojos, no solo determinación, sino algo más, casi un desafío. Va a ser una noche interesante, se dijo ajustándose la pajarita frente al espejo.
Ahora más que nunca, tengo ganas de ver qué sucede. A las 10 de 1960, la noche, la fiesta estaba en pleno apogeo. La mansión vibraba de energía, mientras los meseros se deslizaban entre grupos de invitados con bandejas cargadas de copas de champán y canapés que costaban más de lo que la mayoría ganaba en 1960. Un día, Julián se situaba junto a la gran chimenea, escuchando a un gestor de fondos hablar sin parar sobre su nuevo yate, mientras escaneaba la sala en busca de compañía interesante. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Ana se movía con una gracia inesperada, sorteando a la multitud de invitados con eficiencia. A diferencia del resto del personal, que bajaba la mirada, ella parecía absorber cada detalle: el arte en las paredes, las conversaciones, la dinámica entre los presentes. Varias veces Julián la vio, observándolo. «Disculpe», interrumpió Julián a un inversor, tomando una nueva copa de champán de un mesero y cruzando la sala. Una actriz famosa le tocó el brazo, intentando entablar conversación, pero Julián tenía los ojos fijos en la mesera. Había algo en ella que no cuadraba. Su porte, su forma de moverse. No era de alguien que necesitara tanto el trabajo. Parecía alguien que pertenecía a ambientes como ese, no a servir en ellos. Después de atender a un grupo de ejecutivos, Julián se acercó. Se posicionó cuidadosamente, justo cuando ella se giraba con una bandeja. El encuentro fue lo suficientemente suave para no lastimarlos, pero justo para lograr su objetivo. El champán se derramó sobre su uniforme blanco, empapando la tela de inmediato. La conversación en el salón se detuvo. Decenas de ojos se volvieron hacia ellos. Julián dio un paso atrás, adoptando una expresión de leve molestia, aunque en el fondo sentía una satisfacción oculta. «Mira por dónde vas», dijo con frialdad. «Esto es seda». Se limpió la manga, a pesar de que la mancha apenas había rozado su prenda. Julián esperaba ver en ella vergüenza, tal vez lágrimas. Sabía que esos trabajos bien pagados requerían un depósito para el uniforme, y eso le costaría caro. Esperaba un «lo siento», una respuesta sumisa que confirmara lo que ya creía, que personas como ella eran, en esencia, inferiores. Pero Ana no apartó la mirada. No tartamudeó una disculpa. La miró fijamente, y por un instante, Julián sintió algo que no esperaba: duda. «Perdón, señor Martínez», dijo ella, con una voz serena y clara. «Fue un error mío». Había en su tono algo que desmentía la simple disculpa. Sin mostrar miedo ni desesperación por arreglar la situación, mantuvo su mirada fija y esbozó una leve sonrisa, como si supiera exactamente lo que había pasado. «Arréglalo de inmediato», ordenó Julián. «Y ten más cuidado, no todos aquí son tan indulgentes como yo». Al alejarse, lo escuchó murmurar: «Esta noche se pondrá interesante». Julián se detuvo, sin estar seguro de haber oído bien, pero al voltear, Ana ya se agachaba para limpiar el champán derramado, con la misma expresión serena de siempre. Durante la siguiente hora, Julián no paró de notar su presencia. Había cambiado a un uniforme seco, de donde sacó uno de repuesto, y continuaba trabajando como si nada hubiera pasado. Varias veces notó a los invitados entablando conversación con ella, algo poco común con el resto del personal. Una señora mayor, esposa de un importante ejecutivo, incluso se rió de algo que Ana dijo. «¿Quién es ella realmente?», murmuró Julián para sí. Marcos se acercó con una carpeta en la mano. «¿Está todo bien, señor?». «Se ve distraído». «Julián», señaló a Ana. «Esa mesera, hay algo raro en ella». Marcos siguió su mirada. «¿Quiere que la retire?». Julián lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. «No, todavía quiero saber más sobre ella». La noche apenas comenzaba, y Julián Martínez no estaba acostumbrado a enigmas que no pudiera resolver, o a personas que no se dejaran intimidar fácilmente. De una manera u otra, descubriría qué la hacía tan distinta, y entonces la pondría en su lugar.
Después del incidente con el champán, Ana simplemente retomó sus tareas, sin mostrar señales de malestar o resentimiento. Julián esperaba lágrimas, o que huyera a la cocina para esconderse, pero ella continuaba atendiendo a los invitados con una confianza tranquila que no correspondía al rol de una simple mesera. ¿Algún problema con el champán?, preguntó Verónica Sánchez, acercándose a él. Verónica, CEO de un imperio de la moda, llevaba meses tratando de convencerlo de invertir en su empresa. Aquella noche, vestida con un traje que costaba más que la mayoría de los autos, hacía un nuevo intento. «Solo me aseguro de que el servicio esté en orden», respondió Julián, sin apartar la mirada de Ana. «Ah, la que tú derramaste». «El champán», replicó Verónica con una sonrisa cómplice. «Nada sutil, Julián». Irritado se giró. «No sé de qué hablas». Verónica soltó una risa ensayada, sin que llegara a sus ojos. «Claro que no. Pero debo decir, ella manejó la situación con una elegancia admirable. La mayoría se habría derrumbado con tanta humillación pública». Una vez más, se insinuaba que la mesera había logrado dominar la situación. Julián sintió un escalofrío de enojo. No estaba acostumbrado a perder, sobre todo no contra alguien como ella. Apartó a Verónica y se dirigió hacia Ana, que en ese momento organizaba unos canapés. El encargado, al verlo acercarse, se retiró rápidamente para evitar otro enfrentamiento. Julián esbozó una sonrisa para sí mismo. Al menos, alguien en ese ambiente sabía cuál era su lugar. «Tú», dijo dirigiéndose a Ana, «quiero otra copa». Ella se giró, reconociéndolo, pero mantuvo la compostura. «Claro, señor. ¿Champán? ¿Qué más podría ser?», respondió, extendiendo su vaso. Ana tomó una botella fresca de un balde con hielo y con habilidad descorchó, sin hacer ruido. Vertió el champán con precisión, llenando la copa al nivel exacto. Al entregársela, Julián notó sus manos, suaves, con las uñas perfectamente cuidadas. No parecían manos de alguien acostumbrada a trabajar tanto tiempo en servicio. «Dime», continuó él sosteniendo la copa sin alejarse, «¿cómo es que alguien como tú acaba sirviendo en una fiesta como esta?». Ella inclinó levemente la cabeza. «¿Alguien como yo, señor Martínez?». «Ya sabes a lo que me refiero», dijo, haciendo un gesto vago. «Con tus limitaciones, seguro hay trabajos más fáciles». Algunos invitados cercanos intercambiaron miradas. Unos parecían incómodos, otros contenían sonrisas. Julián sintió una mezcla de satisfacción y poder. Este era su reino, sus reglas. Pero Ana no se inmutó. Al contrario, sonrió. No el forzado de un trabajador, sino una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. «Tiene razón, señor. Trabajar aquí hoy me enseñó mucho sobre las limitaciones, aunque quizá no de las que usted imagina». Julián se quedó mudo, desconcertado. Antes de que pudiera replicar, ella añadió, «¿Le gustaría algo para acompañar su champán?». «Los tartaletas de trufa están espectaculares». La desestimó, y él se dio cuenta, asombrado, de que en su propia fiesta, en su propia casa, esa mesera estaba concluyendo educadamente la conversación. Su rostro se sonrojó. «Solo haga su trabajo», dijo secamente, retirándose antes de que ella notara lo profundamente afectado que estaba. Conforme avanzaba la noche, a Julián le costaba disfrutar de su propia fiesta. No dejaba de notar cómo Ana interactuaba con los invitados. A diferencia del resto del personal, que pasaba desapercibido, ella lograba conectar con la gente. Un empresario mayor se reía con soltura de algo que ella había dicho mientras le reponía el agua. Una reconocida filántropa se sumergía en una conversación seria junto a la mesa de postres. «¿Qué tiene ella de especial?», murmuró Julián, sorbiendo lo que quedaba de su champán. Marcos se acercó nuevamente. «Señor, la banda pregunta si extendemos su actuación. ¿Autorizo el pago extra?». Julián asintió con la mano. «Lo que sea». «Sí. Y el fotógrafo pregunta si desea fotos formales con los invitados principales antes de que se retiren». «Está bien», respondió sin prestar mucha atención. «No puedo dejar de fijarme en Ana, que ahora conversa con Juliana Ruiz,
La periodista de tecnología cuyas reseñas pueden impulsar o destruir un lanzamiento. Juliana asintió, demostrando que aquella conversación no era trivial. De repente Julián dijo en voz baja: «Averigüen todo lo que puedan sobre esa mesera, Ana. Quiero saber quién es de verdad». Marcos lució confundido, pero asintió. «Inmediatamente, señor». Mientras Marcos se alejaba, Julián terminaba su copa. Algo no encajaba, y él no toleraba enigmas sin resolver, especialmente si le hacían sentir que no era el más astuto en la sala. La fiesta alcanzaba ese momento, perfecto, en el que el alcohol aflojaba las inhibiciones pero aún no convertía el evento en un caos. La banda tocaba clásicos de jazz, acompañando murmullos y risas esporádicas. Julián se situó cerca del bar, fingiendo interés en la charla de un capitalista, pero en realidad vigilaba a Ana. Durante la velada, la observó moverse entre los invitados con creciente curiosidad y al mismo tiempo frustración. Ella parecía completamente imperturbable ante sus intentos anteriores de perturbarla, lo que solo aumentaba su determinación de descubrir quién era realmente. Concepto. Fascinante, comentó automáticamente cuando el inversor hizo una pausa. Envíe los detalles a mi oficina. El hombre sonrió, convencido de haber avanzado, y Julián se escabulló antes de quedar atrapado en más conversación. Se dirigió hacia Marcos, quien hablaba en voz baja cerca de la entrada de la cocina. ¿Alguna novedad?, preguntó Julián. Marcos se mostró incómodo. Nada concreto, señor. La compañía de catering dice que fue una adición de última hora. Solo tenemos su nombre y datos básicos. Eso no es suficiente, replicó Julián. Alguien debe saber algo. Todavía lo investigo, señor. Pero otra cosa. Varios invitados han preguntado por ella. Parecen intrigados. Julián frunció el ceño. ¿Por qué a alguien le importaría una mesera? No lo sé bien, pero Juliana Ruiz conversó con ella durante casi 15 minutos en la terraza, y Ricardo Santos preguntó si era nueva en el servicio. Ricardo Santos era uno de 1970 los inversionistas más influyentes del país. La idea de que él notara e incluso preguntara por alguien del personal era absurda. Julián recorrió la sala hasta encontrarla de nuevo. Ahora se veía organizando los postres cerca del piano, donde la banda se preparaba para su siguiente actuación. Mientras la observaba, una elegante señora, Dora López, si mal no recuerdo, una gran filántropa, se acercó a Ana y comenzó a conversar. «Esto es ridículo», murmuró Julián, enderezándose la corbata y cruzando la sala, decidido a descubrir lo que sucedía. Pero antes de que pudiera alcanzarla, ocurrió algo inesperado. Ana dejó la bandeja y se dirigió con determinación al pequeño escenario donde la banda se presentaba. El cantante principal, al verla acercarse, le entregó el micrófono con un gesto que parecía premeditado. La música se apagó y la sala quedó en silencio, mientras los invitados se volvían para observar a la mesera en el centro del escenario. Julián se quedó paralizado, sin atreverse a intervenir. Ana golpeó suavemente el micrófono, haciendo un sonido leve que resonó en el ambiente. Sonrió. No el habitual gesto forzado de una empleada, sino un verdadero y confiado gesto, y dijo: «Damas y caballeros, espero que estén disfrutando de la velada». Se oyeron murmullos de confusión. Julián se quedó helado, con una sensación extraña de presentimiento. «Sé que es inusual», continuó ella, «pero quisiera hacer un anuncio, si me lo permiten». Finalmente, Julián encontró la voz y murmuró a Marcos, quien se había acercado: «Marcos, sáquenla del escenario». Pero antes de que Marcos pudiera actuar, Ana volvió a hablar, deteniendo a todos con sus palabras. «Primero, debo aclarar algo. Mi nombre no es Ana, y en realidad no soy una mesera. Al menos, no de la manera convencional. Mi nombre es Clara Martín». El nombre golpeó a Julián como un martillo. Clara Martín. ¿Por qué ese nombre le sonaba tan familiar? Mientras los murmullos se esparcían, Clara continuó: «Hasta hace aproximadamente un año, era la heredera del imperio financiero Martín. Algunos de ustedes recordarán los titulares».
Julián recordó de pronto. El escándalo de los Martín había sido el tema principal en las noticias, un imperio financiero que se desplomó en medio de acusaciones de fraude y mala gestión. La familia, otrora una de las más poderosas, había desaparecido del ojo público tras su caída. Mi padre lo perdió todo, dijo Clara con voz controlada, pese al peso de sus palabras. Nuestras casas, nuestros negocios, nuestro estatus social, todo se esfumó de la noche a la mañana. Y en ese proceso descubrí algo interesante. Cuando ya no te son útiles, te vuelves invisible. Julián miró a su alrededor. Cada invitado estaba absorto, muchos con expresiones de sorpresa o bochorno. Algunos, con cierto recelo, lo miraban como juzgándolo. Que por eso decidí hacer un experimento, prosiguió Clara. Quería ver el mundo desde el otro lado, entender cómo la élite trata a quienes considera inferiores cuando cree que nadie importante está mirando. Sus ojos se fijaron en los de Julián, haciéndolo sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que aquello no se trataba solo de ella, sino de él también. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza. Clara Martín. El nombre resonaba mientras fragmentos de noticias se unían en su mente. El grupo Martín había sido sinónimo de poder y dinero antiguo y astucia en inversiones que los mantuvieron en la cima por generaciones. Hasta que llegó el escándalo. Julián apenas le había prestado atención en ese entonces. Otra familia rica cayendo en desgracia parecía irrelevante para su mundo cuidadosamente construido. Ahora, al verla en el escenario, recordaba más detalles. La caída de los Martín fue rápida y completa. Rumores de fraude, susurros de traición y, de repente, nada. La familia había desaparecido del radar, su espectacular desplome rápidamente opacado por nuevas noticias. De la noche a la mañana, pasamos de tenerlo todo a casi nada, declaró Clara. Nos embargaron las casas, congelaron nuestros activos, gente que habíamos conocido toda la vida, gente que cenaba en nuestra mesa y navegaba en nuestros yates, de repente ya no recordaba nuestros nombres. Hizo una pausa, observando los rostros a su alrededor. Varios invitados se movían incómodos. Entonces comprendí algo profundo. Nunca había visto el mundo como es en realidad. Vivía en una burbuja, protegida por la riqueza y el privilegio. Por eso decidí, en lugar de luchar por volver a un mundo que me descartó tan fácilmente, aprender de la experiencia. Julián sintió una gota de sudor recorrer su espalda. La sala se había vuelto repentinamente sofocante, y él intercambió una mirada con Marcos, esperando que hiciera algo, pero el asistente parecía tan absorto como los demás. Trabajé en oficios que jamás imaginé, continuó Clara. Desde dependienta en una tienda, hasta empleada en un hotel, mesera y, finalmente, en el equipo de eventos. Trabajé codo a codo con gente que lucha cada día solo para pagar el alquiler, que no puede permitirse faltar al trabajo, que son tratadas como invisibles por aquellos que hacen su vida más cómoda. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Julián, haciéndolo sentir expuesto, como si pudiera ver todos sus defectos. Era una sensación profundamente incómoda. Esta noche era mi último experimento, dijo Clara. Quería observar a los ultrarricos en su hábitat natural, ver quién trataba al personal con dignidad, sin importar su posición, y quién dejaba. Ver su verdadero carácter a través de la crueldad o la condescendencia. Julián tragó saliva. A su alrededor, veía a los invitados recordando el incidente del champán y sus comentarios despectivos sobre el cuerpo de Ana. Su rostro ardía, de una vergüenza nueva. Lo que descubrí fue revelador, prosiguió Clara. La mayoría de ustedes en realidad son personas decentes. Dicen por favor y gracias, hacen contacto visual, me trataron con el respeto básico que todo ser humano merece. Hizo una pausa, y Julián ya intuía lo que vendría. Pero hay quienes creen que la riqueza les da derecho a humillar a los demás, que el dinero los hace superiores, y que quienes los sirven son menos que humanos, materia de burla. La sala se quedó en silencio, tan quieta que Julián pudo oír el derretirse del hielo en copas olvidadas. Nadie se movía. Todas las miradas estaban fijas en Clara.
o fluctuando entre ella y él. «No estoy diciendo esto para avergonzar a nadie», dijo Clara, aunque su mirada hacia Julián lo decía todo. «Lo digo porque creo que debemos ser honestos sobre el mundo que hemos creado. Un mundo en el que el valor se mide en cifras bancarias y no en el carácter, donde las personas son juzgadas por lo que tienen y no por quienes son». Julián sintió una oleada de ira, tratando de defenderse. ¿Quién era ella para juzgarlo? ¿Para convertir su fiesta en el escenario de su experimento social? Se enderezó, intentando recuperar el control. «¿Y ahora qué?», exclamó con tono defensivo. Se divirtió haciéndose la heroína de la clase trabajadora. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Clara no pareció sorprendida por la interrupción. Parecía haber esperado ese momento. «El sentido, señor Martínez», respondió con calma, «es que he vivido ambos extremos. He experimentado la vida, con todo y sin nada. Y aprendí que el carácter se revela no cuando las cosas son fáciles, sino cuando son difíciles. No en cómo tratamos a nuestros iguales, sino en cómo tratamos a quienes consideramos inferiores». Julián sintió las miradas de todos juzgándolo. Por primera vez en años, se sintió pequeño. Un pesado silencio se instaló, y Julián apenas podía respirar bajo aquel juicio colectivo. Con un dedo se desabrochó el cuello, intentando parecer relajado, mientras su mente buscaba escapar de aquel inesperado aprieto. ¿Entonces todo esto era solo un montaje para enseñarnos una lección?, dijo, forzando una risa hueca. «Estoy seguro de que mis invitados aprecian ser parte de su experimento sin haberlo consentido». Buscó apoyo, esperando ver asentimientos o expresiones de indignación a su favor. Pero solo encontró miradas esquivas y rostros incómodos. Incluso Marcos, siempre tan confiable, parecía absorto mirando el patrón del mármol del suelo. Clara bajó del escenario, aún sosteniendo el micrófono. «No vine aquí para avergonzar a nadie, señor Martínez. Vine para entender». «Y ahora, ya entiendo», dijo entregando el micrófono a un músico cercano. «Gracias a todos por escuchar». Durante largos segundos, nadie se movió. La banda quedó en silencio. Los bartenders detuvieron sus servicios y el personal, con bandejas en mano, pareció paralizado. Era como si las palabras de Clara hubiesen lanzado un hechizo, suspendiendo a todos en una incómoda verdad. Entonces, como una ola rompiendo en la orilla, la sala se llenó de susurros. Los invitados se agolpaban en pequeños grupos, hablando en voz baja. Algunos desviaban la mirada de Julián, mientras otros se acercaban a Clara, quien se había quedado cerca de una de las altas ventanas con vista al jardín iluminado. Julián se sintió atrapado, con un zumbido en sus oídos. Esto no era como él había planeado. Se suponía que aquella era su gran noche, otro evento espectacular de Martínez, para reafirmar su estatus y abrir nuevas puertas. Pero en cambio, se había convertido en el villano de una historia de redención y dignidad. «Señor», dijo Marcos en voz baja acercándose a su costado, «¿quiere que la seguridad retire a la señora Martín?». Julián lo pensó. Sería fácil deshacerse de ella, tacharla de exsocialité amargada. Pero sabía, con una certeza que lo sorprendía, que eso solo empeoraría la situación. La narrativa ya se estaba construyendo. El rico arrogante humillado por la exheredera caída, y expulsarla solo lo reforzaría. «No», respondió finalmente. «Que se quede». Marcos se mostró sorprendido, pero asintió. Mientras la fiesta continuaba, Julián veía a Clara rodeada de un creciente grupo de invitados. Ricardo Santos, cuyo fondo manejaba miles de millones, escuchaba atento. Juliana Ruiz tomaba notas en su celular, lo cual nunca era buena señal. Dora López apoyaba a Clara, mostrando solidaridad. «Entonces, ¿aún es rica?», inserta una voz en los pensamientos de Julián al notar a Bruno Rodríguez, un desarrollador inmobiliario conocido por su franqueza, observando la escena con interés. «Quiero decir, esos miles de millones de los Martín no pueden haber desaparecido del vino a cientos». «Todo». Julián se encogió de
hombros intentando parecer despreocupado. ¿Quién sabe? Tal vez todo esto sea solo un acto para recuperar la buena imagen. Bruno soltó una risa entre dientes. Si lo es, está funcionando. Mira a todos, hipnotizados por ella. Julián siguió la mirada. La multitud en torno a Clara había crecido. No se trataba solo de cortesía. Todos parecían genuinamente cautivados. Alguien formuló una pregunta, y Clara sonrió mientras respondía, transformando su rostro de una forma que hizo que Julián, quien antes la había pasado por alto, la encontrara sorprendentemente bella. «¿Qué dijo ahora?», preguntó Julián, sin esperar respuesta. Bruno se inclinó para escuchar mejor. Algo sobre que el dinero va y viene, pero el carácter es lo que realmente cuenta, añadió con ironía. Viene de alguien que nació con cuchara de plata. Julián no respondió. Aunque se enojaba, también sentía curiosidad. Si alguien debía sentir rencor por haberlo perdido todo, esa era Clara Martín. Pero ella se mostraba en paz, aun estando en la casa de quien había intentado humillarla horas antes. Incapaz de resistir, Julián se acercó al grupo que rodeaba a Clara, posicionándose al borde para escuchar sin integrarse abiertamente. «Nunca entendí lo que significa trabajar de verdad», decía Clara. «En mi primera semana como mesera, llegué a casa con los pies tan hinchados que apenas podía quitarme los zapatos. Pero la compañera con la que trabajé, madre soltera de 3, hacía eso 6 días a la semana sin quejarse». «¿Cómo hiciste para adaptarte?», preguntó una mujer, esposa de un CEO tecnológico. «No imagino quedar sin nada después de 1960. Una vida de privilegios». Clara reflexionó un momento. Al principio, me consumía la ira y la autocompasión. Pensaba en todo lo que había perdido, pero luego comprendí que no había perdido lo que de verdad importa. Mi inteligencia, mi educación, mi capacidad para conectar con las personas. Esas cosas valen muchísimo más que cualquier cifra en el banco. Julián sintió una punzada de rabia y se adelantó al círculo. «Esto es absurdo», exclamó en voz alta. Todos actúan como si ella fuera una especie de profeta. ¿Trabajó de mesera unos meses y ahora cree que entiende el mundo real? Por favor. El grupo quedó en silencio. Varios invitados parecían avergonzados por su arrebato. Clara lo miró con calma. «Es verdad que mi experiencia es limitada», admitió. «Un año de dificultades no equivale a toda una vida, pero fue suficiente para mostrarme cosas que jamás había visto, inclusive el tipo de persona que no quiero ser». La implicación flotó en el aire. Julián sintió su rostro enrojecer. «¿Y ahora qué?», preguntó con tono acusador. «¿Regresas a ser rica? Porque, seamos sinceros, gente como nosotros siempre tiene una red de seguridad. Esto fue solo una aventura para ti, un experimento de vivir en la pobreza». Algunos invitados se movieron incómodos. La expresión de Clara no cambió. «En realidad, los bienes de mi familia están congelados mientras sigue la investigación. Vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio y trabajo a tiempo completo como gerente de oficina», respondió con una leve sonrisa. «Esta noche fue una situación especial. Una amiga del catering me recomendó para el puesto». «¿Y por qué?», preguntó Julián genuinamente intrigado. «¿Por qué quisiste servir en mi fiesta?». «Ya le dije, quería ver cómo vive el otro lado, ambos lados, de hecho, y entender por qué algunos necesitan rebajar a los demás para sentirse grandes». Julián sintió algo cambiar en su interior, una sensación extraña e incómoda que no lograba identificar. ¿Era vergüenza? ¿Culpa? Lo que fuera, no le gustaba. «Espero que hayas conseguido lo que buscabas», dijo con tono cortante pero sin la firmeza de antes. «Ahora, si me disculpa, tengo invitados que atender». Mientras se alejaba, escuchó a Clara decir suavemente: «Porque ahora sé exactamente quién merece mi respeto y quién no». Julián pasó el resto de la noche como un espectro. Las conversaciones se apagaban a su paso y se reavivaban una vez que se alejaba.
Varias veces notó miradas que iban desde la lástima hasta una risa contenida. Incluso aquellos que antes se esforzaban en complacerlo, ahora parecían rehuirlo. Recogió otra copa de champán de un mesero, notando cómo el joven desviaba la mirada. ¿Acaso todos habían visto su humillación? ¿Todo el personal había presenciado su derrota? Marcos rondaba cerca, sin saber cómo manejar la situación. La fiesta seguía, pero algo fundamental había cambiado. El ambiente de exclusividad y privilegio que Julián había cultivado se sentía vacío, hasta ridículo. «¿Le pido a la banda que toque algo más animado?», sugirió Marcos, en un intento de salvar la noche. «Tanto da», respondió Julián. Se dirigió hacia las grandes ventanas con vista al jardín, el mismo lugar donde Clara había estado momentos antes. Desde allí, veía reflejados en 1900 el cristal, el esplendor de la fiesta, candelabros brillantes, arreglos florales costosos, gente hermosa en trajes de diseñador. Todo parecía tan importante hace unas horas. «Fuiste tú quien organizó todo esto, ¿no?», escuchó una voz. Julián se volvió y vio a Clara a su lado. Ahora, el uniforme de mesera había sido reemplazado por un sencillo vestido negro, ese tipo discreto y elegante que habla de tradición y clase. Ella debía haberlo guardado. Sabía perfectamente a qué se refería. «¿De qué hablas?», preguntó, aunque sabía muy bien a lo que se refería. «No fue casualidad que descubrieras quién soy y que yo estuviera aquí esta noche. Tú orquestaste todo este escenario», respondió Clara. Julián la miró, momentáneamente sin palabras. «¿Acaso crees que organicé para que tú sirvieras en mi fiesta solo para verme? ¿Humillado en público?». Clara lo observó, con la cabeza levemente inclinada. «¿De verdad no sabía quién era?». «No, no hasta que subiste al escenario», respondió Julián a la defensiva. «A diferencia de lo que muchos piensan, no suelo investigar el pasado de cada mesera en mis eventos. Entonces lo del champán derramado, tus comentarios sobre mi apariencia, ¿fue simplemente tú siendo tú?». Ella lo miró fijamente, con una sinceridad inquietante. La mayoría de las personas en la vida de Julián evitaban confrontarlo, temerosos de ofender a quien controlaba el acceso al poder y al privilegio. Pero Clara lo miraba con claridad, esperando una respuesta honesta. «Supongo que sí», admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Clara asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «Eso es en realidad peor», dijo suavemente. Julián sintió una oleada de ira. «Mira, no necesito una lección de moral de alguien que lo ha perdido todo», replicó. «Quizá precisamente de alguien así necesites escuchar», finalizó Clara. «Porque he vivido en ambos mundos y puedo asegurarte, la vista desde abajo es mucho más reveladora». Julián se quedó mudo, algo poco habitual en él. La fiesta seguía a su alrededor, pero se sentía aislado, como si él y Clara estuviesen en una burbuja aparte. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Y agradecería una respuesta sincera». Clara levantó una ceja y asintió. «¿Por qué viniste esta noche? ¿Fue solo para darme una lección? ¿Para vengarte?». Ella meditó un instante. «No fue venganza. Quería entender», respondió. «Entender si el dinero corrompe a todos o solo a algunos, si el poder lleva inevitablemente a la crueldad o si es una elección personal. Necesitaba saber si yo era la excepción o la regla». Julián siguió su mirada, viendo a los invitados con nuevos ojos. «¿Y qué descubriste?». «Que la mayoría de las personas son básicamente decentes, sin importar el saldo en su cuenta. Pero algunos usan la riqueza como pretexto para ser lo peor que pueden ser». Las palabras le cayeron a Julián como un golpe. Quiso discutir, defenderse, justificar que ella había interpretado mal sus intenciones. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Había pasado años construyendo una imagen de éxito y poder, hasta el punto de creer que su dinero lo hacía superior, no solo en lo financiero, sino en lo moral. Creyó que las reglas de la decencia no se aplicaban a él.
No planeé esto como una gran lección moral, continuó Clara, su voz suavizándose. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero, y una amiga del catering me dijo que pagaban muy bien, pero al ver cómo me tratabas, y a todo tu personal, comprendí que tenía algo que decir. Julián miró el jardín, incapaz de sostener su mirada. ¿Y ahora qué? ¿Volverás a tu vida de rica? ¿Y yo a la mía? ¿Fingiremos que nada pasó? Clara negó con la cabeza. No creo que podamos fingir que nada ocurrió. La pregunta es si eso cambiará algo. Una risa incómoda se escapó de él. Era absurdo. Ahí estaba él, en su casa de millones, rodeado del lujo más ostentoso, siendo confrontado por una mujer que, horas antes, había sido una simple mesera. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Julián. Probablemente gasté más en flores para esta fiesta de lo que tú ganas en un mes. Y aún así, pareces más feliz que yo. Clara sonrió sinceramente. Quizá esa sea la verdadera lección de esta noche, señor Martínez. Quizá eso es en lo que deba reflexionar cuando todos se vayan. Las palabras de Clara flotaron en el aire, incómodamente ciertas. Julián buscó una respuesta ingeniosa, una manera de retomar el control, pero no encontró palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin habla. El momento se vio interrumpido por Dora López, que se acercó con determinación educada. «Señora Martín», dijo extendiendo la mano a Clara. «Espero no interrumpir, pero quisiera hablar con usted antes de irme». Clara sonrió cálidamente. «Para nada, Dora. Es un gusto conocerla mejor». Julián observó cómo las dos mujeres intercambiaban cortesías, sintiéndose un extraño en su propia casa. Dora López, una figura influyente en la filantropía, dirigía millones a proyectos educativos. Era exactamente el tipo de conexión que Julián esperaba afianzar con su fiesta. Ahora, apenas lo notaba. «Estaba pensando», dijo Dora a Clara, «si le interesaría participar en un panel que estoy organizando el próximo mes sobre resiliencia ante la adversidad. Creo que tu perspectiva sería invaluable». Clara se mostró genuinamente sorprendida. «Me encantaría, pero no sé si tengo lo que se necesita». Dora sonrió. A veces, las ideas más poderosas vienen de quienes han vivido tanto el privilegio como la dificultad. Tu historia es conmovedora y tu actitud inspiradora. Miró a Julián. ¿No cree, señor Martínez? Julián sintió una irritación creciente. ¿Estaban poniéndolo en evidencia? Pero al observar a Clara, mirándola por primera vez sin desprecio, no pudo negar lo admirable de su compostura. «Sí, supongo», respondió sin convicción. Dora asintió y entregó a Clara una tarjeta de visita. «Mi asistente se pondrá en contacto. Ahora debo irme. Una fiesta muy reveladora, Julián». Mientras Dora se alejaba, Julián notó que varios invitados ya se preparaban para marcharse. Aún no era medianoche, pero la fiesta parecía terminar antes de lo esperado. Sentía que la revelación de Clara había cambiado todo, haciendo que la celebración opulenta se volviera trivial, casi desagradable. «Creo que me debo ir también», dijo Clara, guardando la tarjeta en su bolso pequeño. «Ya causé suficiente revuelo esta noche». Julián sintió una extraña renuencia a verla partir, como si la conversación, incómoda pero sincera, quedara inconclusa. «¿Qué harás?» «¿Ahora?», preguntó. «Volveré a mi uniforme», respondió ella. «Termino mi turno». Julián la miró incrédulo. «No puedes estar hablando en serio». «¿Por qué no? Me contrataron para trabajar hasta las 2 de la mañana. Todavía necesito el dinero». Antes de que pudiera replicar, Marcos apareció. «Señor, varios invitados preguntan por el brindis de medianoche. ¿Seguimos el programa?» Julián dudó, sintiendo lo vacío que se había vuelto el evento. «Sí», dijo finalmente. «Sigan el plan». Marcos asintió y se retiró. Julián volvió a mirar a Clara, pero ella ya se dirigía a la cocina, probablemente para volver a ponerse el uniforme de mesera. La observó, sintiendo una mezcla de emociones que no podía definir.
Durante el resto de la noche, la fiesta siguió su curso según lo planeado. El brindis de medianoche dio paso a un buffet de postres decadentes y a un último número de la banda. Sin embargo, pese a la perfección del evento, Julián se sentía desconectado, con una sonrisa mecánica que no alcanzaba sus ojos. Observaba a Clara retomar sus labores, moviéndose ágil entre los pocos invitados que quedaban. Todos la reconocían ahora, tratándola con una especie de respeto intrigado. Algunos se acercaban para conversar, interesados en su historia, más que en hacer negocios con los magnates tecnológicos y mediáticos que Julián había invitado. Incluso algunos le entregaban tarjetas, las cuales ella recibía con esa serena compostura que tanto le había incomodado. «Señor, ¿está bien?», preguntó Marcos, acercándose con preocupación. «Parece distraído». Julián asintió, vagamente. «Todo bien. Varios invitados han comentado la revelación de la señora Martín. Hay especulaciones sobre cómo consiguió ese puesto para esta noche». Julián entendió la pregunta real. ¿Deberían fabricar una narrativa para minimizar el daño a su imagen? ¿Insinuar que Clara se equivocó al postularse con la agencia? ¿O decir que él sabía de su identidad desde el principio, organizando todo para exponer temas de clase y privilegio? Por un instante, casi sintió la tentación de manipular la historia, algo que había hecho incontables veces. «Que especulen», dijo al fin. «No me preocupa». Marcos se mostró sorprendido, pero asintió. Cuando la fiesta terminó, Julián se quedó solo en el amplio vestíbulo, observando a los últimos invitados marcharse. Clara ya había desaparecido, probablemente saliendo junto al resto del equipo por la puerta de servicio. Sintió un extraño vacío, como si algo crucial hubiera quedado pendiente. Ricardo Santos se acercó dándole una palmada en el hombro. «¿Qué noche, Julián? Nunca imaginé este tipo de entretenimiento». Forzando una sonrisa, respondió: «La vida siempre sorprende». «Así es», dijo Ricardo, estudiándolo detenidamente. «Siempre pensé que eras un hombre inteligente, pero a veces la inteligencia no basta. A veces se necesita un poco de humildad para triunfar. Piénsalo. Buenas noches». Julián se quedó en la puerta hasta que el coche de Ricardo desapareció por el largo camino de entrada. El aire nocturno, fresco, era un alivio tras el ambiente sofocante de la fiesta. Arriba, las estrellas salpicaban el cielo, indiferentes al drama humano que se había desarrollado. «Solo suerte», murmuró para sí, tratando de minimizar lo sucedido como un traspié pasajero. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. No solo en cómo lo veían los demás, sino también en cómo se veía a sí mismo. Y eso, sospechaba, no se olvidaría fácilmente. A la mañana siguiente, el sol inundaba su habitación a través de las enormes ventanas, y Julián pasaba el tiempo despierto, repasando cada instante de la noche anterior con creciente incomodidad. Su celular vibró sobre la mesita de noche. Con renuencia, lo tomó. 3 llamadas perdidas. De su publicista. Un mensaje de Marcos preguntando si preparaban algún comunicado. Y lo más inquietante, notificaciones de que lo habían etiquetado en varias publicaciones en redes sociales. Abrió la primera, una foto de Juliana Ruiz. Mostraba a Clara, aún con el uniforme de mesera, pero manteniendo una dignidad a pesar de la mancha de champán en su blusa. La leyenda decía: «Encuentro fascinante en la mansión Martínez». Clara Martín, exheredera convertida en heroína de la clase trabajadora, ofreció una lección magistral de gracia bajo presión. Algunas cosas no se miden en dólares. Clase, nuevos valores, antiguos principios. Julián suspiró y pasó a la siguiente. Un CEO del sector tecnológico, con quien llevaba meses intentando captar para su nuevo proyecto, había publicado una foto de Clara conversando con Dora López. La leyenda simplemente decía: «La conversación más interesante de cientos en...». La noche no fue sobre tecnología ni finanzas. Otras publicaciones mencionaban a Clara. Pocas referían directamente al comportamiento de Julián,
Pero el mensaje era claro. Se había convertido en un detalle en su propia fiesta, el villano de una historia de redención y dignidad. Dejó el celular y se obligó a levantarse. La mansión estaba en calma. El personal ya limpiaba los restos de la extravagancia de la noche anterior. En la cocina, la señora de la casa preparaba café. «Buenos días, señor Martínez», dijo con la formalidad habitual, aunque ahora había un dejo distante en su mirada. «Buenos días», respondió él aceptando el café. «¿Y afuera? ¿Cómo va todo?» Ella dudó unos segundos y luego comprendió. La limpieza sigue según lo planeado. La mayoría de los equipos alquilados ya fueron recogidos. La florería pasará a buscar los arreglos esta tarde. No es eso lo que quería saber, replicó Julián sin entrar en detalles. Claro que ella no sabía del bochorno social que se había esparcido. O tal vez sí, quizás el personal ya había contado lo sucedido, difundiendo la historia de su humillación entre quienes hacen posible el funcionamiento de los hogares de los ricos. Ese pensamiento lo detuvo por un instante. ¿Habían hablado siempre de él? ¿Qué opinaba realmente su personal? Nunca se había detenido a reflexionar sobre ello. Los pagaban bien, pero sus opiniones siempre le parecieron irrelevantes. La puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Poco después, Marcos apareció en la entrada de la cocina. «Señor, su equipo legal está aquí. Están esperando en el despacho». Julián frunció el ceño. «Yo no llamé a mis abogados. Pero yo lo hice, considerando la situación». Julián quiso enfadarse por la presunción, pero solo asintió y siguió a Marcos hasta el despacho, donde 3 abogados de semblante serio lo aguardaban. «Señor Martínez», comenzó el abogado principal sin rodeos, «hemos estado monitoreando la situación desde temprano hoy. Varios medios ya han tomado la historia. La narrativa actual es poco favorable». Julián se hundió en la silla. «¿Qué están diciendo?» Una abogada, que apenas reconoció, abrió su laptop. Básicamente, cuentan que Clara Martín, hija del deshonrado Roberto Martín, ha estado trabajando de incógnito en puestos de servicio para experimentar la vida sin privilegios. Anoche, en su fiesta, reveló su identidad tras ser, según algunos testigos, objeto de acoso. ¿Acoso?, repitió Julián incrédulo. «Derramé champán, hice un comentario sobre su apariencia. ¿Desde cuándo eso es acoso?» Los abogados se miraron entre sí. En el clima actual, ese comportamiento puede interpretarse como crear un ambiente laboral hostil. La señora Martín aún no ha presentado quejas legales, pero el Tribunal de la Opinión Pública es implacable. El celular de Julián vibró de nuevo. Esta vez era una notificación de un sitio de noticias tecnológicas. Las acciones de Martínez Ventures caen 4% tras la reacción en redes contra su fundador. 4%, murmuró él, por un champán derramado. «No es solo eso», dijo la abogada con tono más suave. «Es la historia con la que la gente se identifica. La exheredera que trabajó de verdad, enfrentando las dificultades con dignidad, en contraste con... «Conmigo», completó Julián. «El rico consentido que se divierte humillando a sus empleados. Esa es la narrativa que está surgiendo, sí». Julián masajeó sus sienes, sintiendo cómo se le formaba un dolor de cabeza. «¿Qué hacemos? ¿Ahora? ¿Emitimos un comunicado? ¿Hacemos una donación a organizaciones de derechos laborales? ¿Cuál es la estrategia?» El abogado principal aclaró la garganta. «Estamos preparando un comunicado expresando pesar por cualquier malentendido. Sugerimos una donación generosa a entidades de derechos laborales y tal vez un acercamiento directo a la señora Martín para... ¿Para qué?», interrumpió Julián. ¿Para pedirle disculpas? ¿Para ofrecerle dinero a cambio de su silencio? Ella no quiere dinero, ese es el punto». Los abogados se miraron, sorprendidos por su arrebato. Marcos, silencioso, lo observaba con una leve expresión de asombro. «Señor, algunos socios de negocios han cancelado reuniones para la próxima semana. Y hay otra novedad». Julián levantó la mirada.
¿Ahora qué? Visionary. Partners ha puesto nuestro acuerdo en espera, alegando preocupaciones sobre la cultura y los valores de liderazgo. Visionary Partners, la firma de inversiones que financiaría su nuevo emprendimiento tecnológico, estaba en peligro, todo por el episodio con una mesera que resultó ser mucho más de lo que parecía. «Esto es temporal», dijo Julián, intentando convencerse a sí mismo y a los demás. «En una semana, algún famoso dirá algo tonto y todos lo olvidarán». Pero, aún mientras hablaba, sintió la duda extenderse. En un mundo donde la reputación se destruye en un instante, donde un momento viral puede deshacer años de imagen cuidadosamente construida, ¿acaso algo realmente es temporal? Los abogados siguieron explicando la estrategia de control de daños, pero Julián apenas los escuchaba. Su mente regresaba a Clara Martín, a la serenidad con que había enfrentado su crueldad, a las palabras que había pronunciado en el escenario y, más tarde, solo para él. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no el carácter. Por primera vez, se preguntó si ella tenía razón. Pasó una semana, luego 2. La historia del evento en la mansión Martínez se desvaneció de los titulares, reemplazada por nuevos escándalos. Pero el daño ya estaba hecho. El acuerdo con Visionary Partners seguía en pausa indefinida. 3 consejeros pedían reuniones privadas para hablar de preocupaciones sobre el liderazgo. Y Julián se sentía cada vez más aislado, con invitaciones a eventos exclusivos que se evaporaban. La gente tiene memoria corta, intentó consolarlo Marcos mientras revisaban la agenda, ahora visiblemente más vacía. Julián asintió, pero su corazón no estaba en ello. La verdad era que no dormía bien. Cada noche revivía no solo la fiesta, sino incontables momentos del pasado, pequeñas crueldades, humillaciones calculadas, personas pisoteadas en su camino al éxito. ¿Realmente era ese hombre? ¿El dinero y el poder lo habían corrompido tanto? Una mañana, mientras tomaba su habitual café negro, Julián tomó una decisión impulsiva. «Averigua dónde trabaja la señora Martín», ordenó a Marcos, que revisaba unos correos en su tablet. Marcos lo miró, confundido. «¿A quién, señor?» «A Clara Martín. Averigua dónde está trabajando ahora». Sin cuestionar, Marcos cumplió. En pocas horas llegó la información. Clara trabajaba como gerente de oficina en una pequeña ONG enfocada en educación financiera para comunidades desfavorecidas, en un modesto edificio en el centro de la ciudad. Julián pasó los 2 días siguientes debatiendo si actuar o no con esa información. ¿Qué le diría? Un «lo siento por haber sido un idiota», gracias por la humillación pública que estaba afectando sus negocios? Nada parecía suficiente. Al tercer día, impulsado por una inquietud que no lo abandonaba, Julián dirigió su auto hasta la dirección indicada. Se trataba de un edificio discreto, en un barrio popular, del tipo que él solo veía a través de las ventanas oscuras de su coche de lujo. «Espere aquí», dijo a su chofer, ajustándose la corbata mientras bajaba a la acera. Por primera vez, iba vestido de forma sencilla, sin traje de diseñador ni reloj ostentoso, solo pantalón oscuro y camisa azul, sin llamar la atención. En el vestíbulo, un joven recepcionista levantó la mirada con una sonrisa amable. «Bienvenido a Financial Foundations. ¿En qué puedo ayudarle?» Julián dudó. «Busco a la señora Martín». El recepcionista frunció el ceño ligeramente. «¿Tiene cita con la señora Martín?» «No, soy conocido suyo. Quisiera hablar con ella brevemente». El recepcionista pareció desconfiado, pero contestó por teléfono en voz baja, colgó y señaló hacia un pasillo. «Última puerta a la izquierda. La señora Martín tiene unos minutos antes de su próxima reunión». Julián siguió la indicación, sintiendo un nerviosismo poco habitual en él. La puerta estaba entreabierta, revelando una oficina sencilla pero ordenada. Clara estaba sentada, detrás de un escritorio modesto, tecleando en su computadora. Vestía un discreto vestido azul, con el cabello recogido de forma práctica. No quedaba rastro alguno del uniforme de mesera ni de la actitud desafiante de la noche anterior. Ella lo miró con sorpresa,
antes de recomponerse. «Señor Martínez», dijo, «esto es inesperado». Julián se sentó, sintiéndose incómodo. «Espero no interrumpir nada importante. Solo estoy organizando la próxima serie de talleres», respondió Clara, señalando una silla. «Siéntese, pero confieso que tengo curiosidad por saber por qué ha venido». Julián, sin saber por dónde empezar, finalmente dijo, «He estado investigando sobre usted, sobre el colapso de los Martín, lo que pasó después». Clara levantó una ceja. «Eso es de dominio público. Mi padre confió en la persona equivocada con las finanzas de la familia. Cuando se descubrió el fraude, la mayor parte del dinero ya se había ido. Mi padre sufrió un infarto 3 meses después. Su voz se mantuvo firme, aunque notó un leve apretón en sus manos sobre el escritorio. Las batallas legales continúan, pero las posibilidades de recuperar un patrimonio significativo son mínimas. Lo siento de verdad», dijo Julián, con sinceridad. «Debe haber sido muy duro». Clara lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos. «¿Por qué realmente vino, señor Martínez? Dudo que sea solo para ofrecer condolencias por la caída de mi familia». Julián respiró hondo. «Quiero entender algo. Después de perderlo todo, después de haberme comportado contigo de la manera en que lo hice, ¿cómo es que no sientes rencor? ¿Cómo no te sientes amargada?». La pregunta la sorprendió. Reflexionó un instante y luego respondió. «Al principio sí, estuve furiosa. Quería que todos pagaran por lo sucedido. El asesor financiero que cometió el fraude, claro, pero también todos los que nos abandonaron cuando se acabó el dinero. Incluso personas como usted». Julián frunció el ceño, pero la dejó continuar. «Pero la rabia es agotadora», prosiguió ella, «y no construye nada. Llegué al punto de tener que decidir qué clase de persona quería ser en esta nueva realidad. Podía definirme por lo que perdí o descubrir lo que aún conservaba». «¿Y qué fue lo que conservó?», preguntó Julián en voz baja. «Todo lo que realmente importa, mi inteligencia, mi educación, mi capacidad para conectar con los demás, aprender nuevas habilidades. Perderlo todo me obligó a descubrir de qué estaba hecha realmente». Julián sintió algo apretarse dentro de él, una mezcla de admiración y envidia. Clara había quedado despojada de los lujos, pero había ganado algo que él sospechaba nunca haber tenido, un conocimiento genuino de sí mismo. En la fiesta, lo que dijo sobre que el carácter se revela al tratar a quienes consideramos inferiores, comenzó titubeando. «No estaba dirigiéndome específicamente a usted», replicó Clara con honestidad. «Era una observación basada en meses trabajando en el servicio». «Pero tenía razón», admitió Julián, con las palabras pesando en el ambiente. «He estado pensando mucho en quién me he convertido». Clara lo miró, genuinamente sorprendida. «¿Y qué ha concluido?». Julián se pasó la mano por el cabello, un gesto que había aprendido a reprimir en el mundo de los negocios. «Que no. Me gusta la persona en la que me he convertido. Y no sé cómo cambiar eso». Por primera vez desde que entró en esa oficina, la mirada de Clara se suavizó. «Pocas personas llegan a esa conclusión, señor Martínez. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo». «Julián, por favor», dijo él. «Ni siquiera sé por dónde empezar. Toda mi vida ha girado en torno a ser ese hombre implacable, que siempre consigue lo que quiere, cueste lo que cueste». Clara reflexionó un momento. «¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué lo hizo exitoso antes de tener tanto dinero para simplemente pasar por encima de obstáculos y personas? ¿Qué habilidades lo impulsaron?». Sorprendido, Julián recordó sus inicios antes de la mansión, del personal y de la imagen inquebrantable. «Yo era creativo. Sabía resolver problemas, ver conexiones donde otros no veían nada, y trabajaba muy duro. Esas cualidades no requieren crueldad», apuntó Clara. «No necesitan humillar a quienes no pueden defenderse». Julián asintió lentamente. «Creo que con el tiempo empecé a creer que el poder significaba no tener que preocuparme por los sentimientos de los demás.
que mostrar amabilidad era una debilidad. ¿Y cómo le ha funcionado eso?, preguntó Clara con suavidad. Julián soltó una risa seca. Mi valor en el mercado bajó. Mi mayor negocio está paralizado y aquí estoy, en una oficina pequeña, pidiendo consejos a alguien a quien intenté humillar hace unas semanas. No va nada bien, al parecer. Clara sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó su rostro. La vida enseña las lecciones que necesitamos, ¿no cree? Miró el reloj en 1900, la pared. Tengo una reunión en 5 minutos, pero si realmente está interesado en cambiar, tal vez pueda sugerirle algo. Julián asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Realmente me gustaría. La oficina de Clara era sencilla, con el tic-tac de un reloj y sonidos lejanos de otras actividades. Julián se sentía fuera de lugar con su ropa elegante, en 1900, un entorno lleno de muebles de segunda mano y carteles motivacionales sobre responsabilidad financiera. Pero había algo refrescante en aquella modestia, una autenticidad que faltaba en los ambientes de lujo que él solía manejar. Tengo unos 15 minutos antes de mi próxima reunión, dijo Clara, consultando su reloj. Voy a ser directa. Si realmente quiere cambiar, señor Mart, tengo una sugerencia. Póngase en situaciones donde no esté en control. Julián frunció el ceño. ¿Cómo quiere decir? Toda su vida ha sido diseñada para protegerlo del malestar, la vulnerabilidad y la responsabilidad. Usted paga para que otros organicen su agenda, resuelvan sus problemas, limpien sus desastres, tanto literal como figurativamente. El crecimiento real ocurre cuando enfrentamos desafíos, cuando lidiamos con las consecuencias, cuando no podemos simplemente comprar o intimidar para salir de problemas. Julián asimiló esas palabras, reconociendo la incómoda verdad. ¿Qué exactamente me sugiere? Comience pasando tiempo en ambientes donde su dinero y estatus no importen, dijo Clara. Sea voluntario, haga trabajo manual, póngase en situaciones donde tenga que cooperar y no mandar. Julián trató de imaginarse sirviendo comida, en un comedor social o recogiendo basura en un parque. Las imágenes le parecían absurdas y distantes de su mundo, pero no pudo descartar la idea. Quizá era justamente lo que ella quería mostrar, que se había alejado de la realidad. No sé ni por dónde empezar, admitió. Clara sonrió. Curiosamente, Financial Foundations organiza talleres los fines de semana, donde profesionales exitosos enseñan conceptos prácticos de educación financiera a quienes luchan por mejorar su situación. Normalmente, los voluntarios son planificadores o educadores, pero nunca hemos tenido a alguien con su experiencia empresarial. Julián se mostró escéptico. ¿Quiere que enseñe sobre dinero? No sobre hacer millones, aclaró ella. Son personas que luchan por entender cómo ahorrar, evitar préstamos abusivos, construir crédito, guardar dinero para emergencias. Cosas que usted probablemente da por sentado, pero que marcan la diferencia en la vida diaria. Julián, sorprendido por su sinceridad, respondió: Creo que no estoy calificado. Clara sonrió de nuevo. Precisamente por eso, su perspectiva podría ser muy valiosa. Nadie espera volverse multimillonario. Solo quieren estabilidad, una red de seguridad, que lo poco que tienen rinda más. Julián consideró la idea. Enseñar finanzas a personas comunes era algo totalmente distinto a 1900. Sus actividades habituales, sin asistentes que prepararan su material ni subordinados a quienes culpar si algo salía mal. Sería solo él, frente a una audiencia que necesitaba ayuda genuina. ¿Cuándo es el próximo taller?, preguntó, dando un paso hacia lo desconocido. Este sábado, de 9 a 12 de la mañana, dijo Clara, observando su reacción. Con atención. Es un compromiso serio. Estas personas renuncian a su tiempo libre porque creen que lo que usted tiene que decir puede ayudarlas. Si acepta, debe comprometerse de verdad. Julián asintió lentamente. Entiendo. Clara tomó un bloc de notas, escribió algo y le entregó una tarjeta personal. Llámeme mañana si sigue interesado, y le enviaré los detalles. Sin presión.
Es su decisión. Julián tomó la tarjeta, conmovido por la sencillez del gesto. Hacía mucho que no recibía un contacto personal sin un interés oculto. Una golpeta en la puerta interrumpió el momento. Una mujer de mediana edad, con una carpeta, apareció. «Disculpe la interrupción, Clara. Puedo esperar afuera si necesita». «¿Más tiempo?» «No, ya casi terminamos», respondió Clara, levantándose y extendiendo la mano a Julián. «Gracias por haber venido». Julián se levantó, estrechó su mano en un gesto formal que contrastaba con la inesperada intimidad de la conversación. «Gracias por su tiempo y por su sinceridad». Al regresar a su coche, Julián se sintió sorprendentemente más ligero. No se habían hecho grandes promesas ni transformaciones inmediatas, pero se había abierto una posibilidad que jamás había considerado, la de convertirse en alguien diferente, en alguien mejor. Mientras el coche se incorporaba al tráfico, Julián miró una última vez el modesto edificio de Financial Foundations. Luego sacó su celular y revisó su calendario. La mañana del sábado estaba programada para su habitual partida de golf en el club, seguida de reuniones con inversores. Tras unos momentos de duda, canceló esos compromisos y creó un nuevo evento. Taller financiero, de 9 a 12. No sabía si realmente cumpliría el compromiso. Una parte de él aún se resistía a la idea de pasar un sábado en un salón modesto, intentando explicar conceptos financieros a personas que jamás se cruzarían en su camino. Era, al mismo tiempo, algo inferior y algo completamente nuevo. Pero, otra parte, la parte callada y olvidada, despertaba con curiosidad. ¿Cómo sería usar su conocimiento para ayudar en lugar de dominar? Conectar con la gente en lugar de controlarla. Ser valorado por lo que puede aportar, y no por lo que ¿puede exigir? Julián guardó el número de Clara en el bolsillo. Mañana decidiría si la llamaba. Esa noche, se permitió considerar que la lección más valiosa de su carrera quizá viniera no de un profesor de negocios o de otro CEO, sino de una mesera en su propia fiesta que se negó a ser menospreciada por su crueldad. Mientras el coche se fundía en el tráfico, Julián recordó algo que su padre le dijo. Cuando era joven, antes de que el éxito lo endureciera. La verdadera medida de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que da. En ese entonces, Julián lo había descartado como sentimentalismo, un cliché para mantener a la gente común conforme con su vida. Ahora se preguntaba si su padre siempre había tenido razón, y se preguntaba qué clase de hombre podría llegar a ser, si tan solo encontrara el valor para empezar de nuevo.